Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, todos los hermanos que nos están viendo también se pueden ir conectando y nos pueden ir también dando, ¿no? Pueden ir compartiendo WhatsApp. Bueno, esta es la segunda parte. Vamos a seguir hablando de la Babilonia religiosa. Y bueno, estamos ya en este otro video. Queremos saludar a los hermanos de Chorobamba, Pastor Mario Cama, también a los hermanos, al Pastor Ismael Cajal de Buenos Aires, Argentina, al Pastor Néstor Mercado, igual vocero oficial con Mis Hijos No Te Metas, eh, ¿no? Hermanos de Uruguay también que nos están viendo, también al hermano de México, a los hermanos de México, Fernando de la Fuente, ¿no? Saludos a Fernando de la Fuente en México y a otros hermanos también que se están conectando y estos videos también van a llegar justamente para edificación de la iglesia. Bueno, vamos a empezar este tiempo con nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a orar, vamos a hacer una oración, si quiere llamárselo así, de apertura. Gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias amado Espíritu Santo por este tiempo, pero nuestros pecados lávanos con tu sangre, que todo lo que hablamos sea para darte la gloria y la honra a ti Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. La Babilonia religiosa. Hoy vamos a hablar del control espiritual que ejerce la Babilonia religiosa. Y esto es muy importante entender esta parte, ¿no? La Babilonia religiosa, el poder pastoral y el control espiritual de la Babilonia religiosa. La gran ramera es aplicable a Babilonia a causa del control espiritual que ejerce sobre las gentes, desviándolas de Dios y haciéndolas adoradores de Satanás mediante la adoración al anticristo. Hoy en día, ya estamos viendo el trabajo fuerte que el Vaticano está trabajando fuertemente para la adoración del anticristo. Es más, el Papa actual ya ha presentado su carta de renuncia. Ya presentó su carta de renuncia. Francisco señala que en cualquier momento ya habría un cambio de Papa. Y ahora esto es muy importante entender, esto es muy importante reflexionar, porque no olvidemos que el Señor, la palabra del Señor nos habla y nos dice que estudiemos las relaciones que tiene el Vaticano, esas relaciones diplomáticas, esas relaciones geopolíticas que hoy en día se están viendo. Y eso justamente vamos a analizar hoy en el poder pastoral y el control espiritual. ¿Qué es lo que pasa? La Babilonia religiosa, y esto lo vamos a leer en Apocalipsis 17:1, lo vamos a leer en Apocalipsis 17:1. Vámonos a Apocalipsis 17:1, pero bueno, pueden acompañar los que están con los apuntes también. Y Apocalipsis 17:1 dice, y esto es muy importante, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Vino, tiempo presente, ¿no? En el griego se está hablando de una conjunción copulativa, desde un punto de vista lingüístico, vino. Entonces, uno de los 7 ángeles, ¿no? Aquí, bueno, habla en el griego de hepta, ángelos, que tenían 7 copas,
en el griego dice pateras, ¿no? Y se usa la palabra también hepta. Y esto es importante, yo lo voy a hacer después, el análisis en el griego, lo voy a hacer después. Sin embargo, tenemos que señalar, queridos hermanos, que primeramente, cuando se refiere, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas simboliza muchedumbre, simboliza la gente, simboliza personas. Entonces, esto es muy importante reflejar, es muy importante entenderlo, porque lo que me refiero es que esta Babilonia, esta ramera, está trabajando fuertemente en un control espiritual que ejerce sobre las gentes, desviándolas de Dios y haciéndolas adoradoras de Satanás mediante la adoración del anticristo. La ramera, la Babilonia, ejerce autoridad sobre la gente, sobre las muchedumbres. Y esto es muy, pero muy importante reflexionar. Es por eso que hoy vamos a hablar del poder pastoral y el control espiritual. La gran ramera tiene y va a tener más control espiritual. No nos olvidemos que esta ramera tiene un vino, y ese vino son las falsas doctrinas, que estas falsas doctrinas que salen del Vaticano mismo es para emborrachar espiritualmente a la gente. Y cuando me refiero a estos conceptos, por ejemplo, las falsas doctrinas, entre ellas muy fuertemente la teología de la liberación, que es una mezcla entre marxismo y algunos versículos de la Biblia. Como ahí vemos, espiritualmente lo que hace la ramera es mezclar y combinar diferentes, en este caso la teología de la liberación, Marx con algunos versículos, y se empieza a hablar de una nueva evangelización, como lo ha hecho Francisco en este tiempo. Entonces, a esas muchedumbres se le da un vino mezclado, no un vino puro. Espiritualmente esto significa sincretismos y mezclas que la ramera está trabajando fuertemente. Y por medio de esas falsas doctrinas, con sus representantes, las denominaciones, están emborrachando y están manejando a las personas por medio de un control espiritual. En Bolivia, la ley 1161, la ley de libertad religiosas, maneja conceptos como interculturalidad, como cosmovisión, que son conceptos trabajados ya desde el Concilio del Vaticano II con el Papa Masón Juan XXIII. Entonces se ha ido ya plasmando, se ha ido trabajando. Es muy importante estudiar, por ejemplo, yo lo estoy leyendo demasiado este tiempo a lo que es la teología ecuménica, para justamente decir al pueblo del Señor por qué es malo y por qué además es pecado e idolatría y base del ocultismo, en este caso del neopaganismo, el ecumenismo. Un autor que hay que leer demasiado es Hans Kung, que tiene la línea de Joseph Ratzinger, el ex papa, el anterior papa, que empieza a hablar diferentes conceptos y habla de la espiritualidad, no tanto de la religión. Y cuando se habla del concepto de lo espiritual, lo espiritual es unir todas las religiones cristianas, no cristianas, las religiones del New Age, satanismo y a esa conjunción, a esa unión, a esa conversación entre diferentes religiones, lo llama, y mucho habla Hans Kung de la espiritualidad. Y este concepto de espiritualidad, en el caso boliviano, está metido en las mismas leyes educativas, está metido en la ley 1161, y bajo ese concepto,
por supuesto, que es un claro ejemplo de la Babilonia religiosa y del vino, ¿no? Por eso es muy importante reflexionar justamente en esta parte, ¿no? Que dice en Apocalipsis 17:1, lo vuelvo a leer, lo voy a hacer después el análisis en el griego. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra del Señor de Apocalipsis 17, del 1 al 7, hace una descripción de la Babilonia religiosa. Hace una descripción de la Babilonia religiosa. Y esto es muy importante entenderlo. Bueno, y hoy vamos a hablar del control espiritual y del vino de la gran ramera. Entonces, continuando con esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace el poder pastoral? ¿No? Michel Foucault, autor de Izquierda, analiza lo que es el poder pastoral. No vamos a hablar, vamos a hablar algunas partes de eso, pero no en la totalidad. No son clases de filosofía, por supuesto, pero sí estamos haciendo un estudio bíblico que nos va a ayudar a analizar el poder de la Babilonia religiosa, ¿no? Porque el poder pastoral es un fenómeno que se está viendo hoy en día, sobre todo en el Vaticano, muy fuertemente. ¿Qué es lo que hace este poder pastoral? Da la dirección de las almas, o sea, da dirección a las almas a su antojo, ¿no? Entonces las somete a las ovejas. Con el título de pastor, entonces se somete a las ovejas. Y ahí es cuando empieza a tener poder el pastor, en este caso el poder pastoral, con las ovejas. Y esto es muy importante entender, porque esa forma de ejercer el poder o ese poder pastoral sobre las ovejas se la ha adoptado de diferentes organizaciones antiguas, organizaciones culturales como Egipto, Asiria y también en Mesopotamia. Como se darán cuenta, en estas culturas lo que se practicaba es el ocultismo, por supuesto, pero tenían una forma de ejercer el poder que es una forma de ejercer poder dictatorial, ¿no? Una forma de ejercer ese poder pastoral, ¿no? Por eso los faraones señalaban que ellos habían sido enviados por Dios, que eran hijos de Dios, y había una jerarquización, una organización pastoral, y su organización de Egipto, de Mesopotamia, de Babilonia, era la unión de la religión y la política, ¿no? Y esto es muy importante porque es a partir de ahí que bajo esa idiosincrasia o esa realidad contextual de lo que es Egipto, Asiria y Mesopotamia, se empieza a construir este poder pastoral, que es muy diferente con lo que dice la palabra del Señor. A ver, hay una pregunta, dice, también estamos a las preguntas, estamos respondiendo. Dice: saludos, estimado, muy buena la referencia. De hecho, Hans Kung en vida impulsó bastante una teología ecuménica, pero sin lugar a dudas una mente muy brillante. Claro, hermano Renato Machaca, es verdad. En el campo de la filosofía, Hans Kung ha hablado de Yo soy cristiano. Es un libro que tiene Yo soy cristiano, y hay otro libro que es En qué creo, ¿no?, de Hans Kung. Efectivamente, él planteaba como método de interpretación teológica la conversación entre la filosofía y la teología, ¿no? Una conversación que busca una teología universal, ¿no? Parece bueno, se puede decir que hasta parece hermoso, ¿no?
Pero la palabra del Señor no permite que haya una conversación entre religiones, no permite que haya una conversación entre diferentes dogmas, ¿no? Y eso es muy importante porque hay una doctrina, una sana doctrina para la palabra del Señor. Y esa sana doctrina no puede conversarse. Un claro ejemplo nos da el apóstol Pablo cuando habla en Gálatas 1:6-9, que habla que no hay otro evangelio y que el que predica otro evangelio sea 2 veces maldito, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de que no puede haber una conversación entre religiones. Para la palabra del Señor, eso es apostasía. Ahora, como filósofo, Hans Kuhn, de alguna otra forma ha tratado de que haya una conversación, pero eso era, eh, yo lo llamo una teología maldita, porque no es una teología basada en la Biblia, sino si es una teología no basada en la Biblia, es una teología o es un constructo cultural basado en el pensamiento de Hans Kung y no en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un video de Hans Kung, que ha fallecido en 2021, el año pasado ha fallecido Hans Kung, para muchos muy brillante, filósofo, para otros no. Eh, Se puede leer filosofía, algo de él sí, pero teólogo yo personalmente no lo reconozco como un buen teólogo. Bueno, bajo estos aspectos, miren lo que dice la palabra del Señor. No se puede complementar, no puede haber conversaciones entre religiones. A eso, la ramera más bien busca que haya una conversación de religiones, una religión sincrética, y a eso la palabra del Señor más bien lo denuncia. Y dice que es el espíritu babilónico que controla las muchedumbres, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, podemos decir, volviendo a lo que es el poder pastoral, el pastor promete, bajo esta construcción egipcia, asiria y mesopotámica me refiero, ¿no? Porque cuando hablo del pastor bíblico, el pastor que está conforme a las escrituras, tiene que dar su vida por las ovejas. Y la palabra del Señor hace una separación entre lo que es el pastor que da su vida por sus ovejas y el asalariado, ¿no? Y esa hace una diferenciación nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto también se ve más claramente en Ezequiel 34, profecía en contra de los pastores, ¿no? Pero a estos pastores, a este poder pastoral, o a este control espiritual que me refiero, o a esta construcción egipcia, siria, mesopotámica y babilónica, por supuesto, es un poder de dirección de las almas, pero con la finalidad, con un concepto básico que tenemos que manejar, que es el concepto de la biopolítica. La biopolítica es el nuevo paradigma de poder que no está en los territorios, sino en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el poder pastoral empieza a ejercer poder de control en las personas. Y esto es muy importante porque al pastor no se lo puede cuestionar. El pastor tiene la última palabra, ¿no? Entonces, a eso yo lo llamo poder pastoral. No tiene la última palabra la palabra del Señor, no. Tiene el pastor. El pastor es el que tiene la última palabra. El intermediario entre Dios y los hombres se convierte en pastor, ¿no? Y esto es algo ocultista. ¿Por qué? Porque ese es justamente el papel que se hace, el papel que hacen los ocultistas en el ámbito del chamanismo, ¿no? En el chamanismo, o lo que esto también otros lo llaman los mediums, el intermediario entre Dios y el demonio es el chamán, es el medium, ¿no? Entonces, él es el intermediario, ¿no? Entre la vida espiritual y la vida de los hombres, ¿no? Entonces, ese es el puente, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, este papel ha sido, de alguna u otra forma, metido en iglesias cristianas, en donde los pastores ya son los intermediarios entre Dios y los hombres, yendo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Me voy a referir ahora, lo voy a sacar también de la cabeza, un versículo, es 1 Timoteo 2:5, tú lo puedes buscar, dice,
el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Por medio de Jesucristo se alcanza la salvación, ¿no? Y Juan 3:16 también está, que ustedes saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, Dios quiere estar al lado de los hombres, quiere tener intimidad con los hombres, pero el puente, el intermediario es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa con el poder pastoral? El intermediario ya no es, hay un desplazamiento de nuestro Señor Jesucristo, y el intermediario ya sería el pastor. Es por eso que cuando empezamos a hablar bíblicamente de las falsas doctrinas, los que están lavados el cerebro empiezan a decir, las personas que van a esas iglesias, a esas mega iglesias que hablan de prosperidad y que están con el vino de la Babilonia, y tú empiezas a hablar de estudios bíblicos y empiezas a discernir las escrituras, empiezas a denunciar las falsas doctrinas, entonces esas personas, como tienen un espíritu de control del vino de la Babilonia, empiezan a ir en contra de las personas que denuncian, y empiezan a decir, no puedes hablar en contra de mi pastor, no puedes hablar en contra del ungido, y empiezan a hablar conceptos no bíblicos. Primera Timoteo 1:3, vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo, es un mandamiento que nos enseña diferente doctrina, pero es por eso, y Judas capítulo 1 versículo 3 también dice, contender por la palabra del Señor, por el evangelio. Entonces, esta palabra contención se usa en el griego la palabra apologética, ¿no? Entonces uno va y defiende la sana doctrina, pero como hay un control del vino de la Babilonia, las personas que van justamente a esas iglesias están bajo un control espiritual. Entonces, como están controladas, empiezan a hablar o a insultarte o hacer, pero todo menos leer la Biblia, todo menos cuestionar, todo menos leer la palabra del Señor. Entonces, a eso llamamos el control espiritual o el vino de la Babilonia religiosa. Bueno, bajo esta situación, lo que hace el poder pastoral a la gente, a las ovejas, es vigilar, ¿no? Es vigilar, es controlar, ¿no? Y este fenómeno van a ver en muchas iglesias de prosperidad, en muchas denominaciones, ¿no? Si tú vas en contra del pastor, ya te botan de la iglesia, pero hay un pensamiento de controlar, de vigilar a las ovejas. Y ahí se van a dar cuenta que hay capataces, ¿no? Empiezan a controlar lo que el pastor dice, tiene que ser, la palabra es la boca de Dios, así, ¿no? Lo que el pastor dice, no lo que la Biblia dice. Y es a partir de ahí que hay un mecanismo de control, un mecanismo de control al rebaño, ¿no? Y por ende lo vigilan, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por eso señalamos que esta forma de poder pastoral está muy metida sobre todo en las denominaciones. Es por eso que yo les digo, salgan de las denominaciones. Para las personas que no entienden este concepto de denominación son diferentes nombres, diferentes instituciones supuestamente cristianas que empiezan a ejercer este mecanismo de control y a domesticar a las personas, ¿no? Como animales, es decir, los domestican. Entonces, bajo estos conceptos, lo que quiero decir es que tienen que salir de las denominaciones, porque es a partir de ahí donde empiezan a ejercer el control de las personas. Jesucristo, por ejemplo, nunca, la palabra denominación no hay en la Biblia. Lo segundo, Jesucristo nunca buscó una institucionalización o una denominación o una organización religiosa. Nunca nuestro Señor Jesucristo buscó una institución o una denominación o una organización religiosa. La salvación no es por medio de una denominación o una organización, la salvación es por creer en Jesucristo. Hay una pregunta, dice,
pero esos son parte de la iglesia, pues sus seguidores dicen que no hay que juzgarles. Justamente es por ese control o programación mental que tienen ellos, ¿no? Entonces, sacan interpretaciones, estas denominaciones de un versículo, ¿no? Y las personas que van ahí no leen la palabra, no escudriñan y empiezan a repetir lo que el pastor dice, porque el pastor es el intermediario entre Dios y los hombres en esos lugares, ¿no? Entonces, no puedes juzgar, ¿no? Pero hay una diferenciación entre discernir y juzgar. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que debemos hacer? Diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es lo que hacen? Ellos no saben diferenciar estos conceptos teológicos de discernir y juzgar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Como están lavados el cerebro, empiezan a hablar cosas incoherentes o a repetir porque el pastor dice que es lo correcto, ¿no? Y eso se llama, discúlpenme, eso se llama en ciencia, se llama idiotez. Tú no puedes decir que esto es verdadero porque alguien lo dice. Eso se llama idiotez, o sea, en ciencia. Bueno, bajo este aspecto, Jesucristo no buscó una institución o una denominación o una organización religiosa, ¿no? Estas formas estos conceptos de instituciones, denominaciones u organizaciones religiosas está muy ligado al nuevo orden mundial, pero sobre todo a la Babilonia religiosa, ¿no? Entonces se ejerce el control a partir de eso. Entonces, la ramera sí se mueve por medio de instituciones, de denominaciones, de organizaciones religiosas. Jesucristo no. Jesucristo no. ¿No? Si hubiera alguna pregunta, por favor, al vivo, me lo dicen, estamos respondiendo también al vivo referente a este tema. Entonces, se empieza a hablar para controlar a las ovejas la obediencia. Y te van a hablar de obediencia. Te van a decir que tienes que tener temor a los pastores, que debes obedecer a ellos, porque si no obedeces a ellos vas a acarrear maldición, ¿no? Entonces te van a empezar a hablar de la obediencia y ven la obediencia como una virtud, ¿no? O sea, una sumisión, no a la Biblia, al pastor. Entonces a eso llamamos poder pastoral. Bajo estos conceptos, lo que hace el poder pastoral es direccionar la conciencia. Direcciona la conciencia, direcciona el pensamiento de los borregos, ¿no? Entonces, y esto es muy importante. Bajo este aspecto, el Papa Francisco justamente está usando este poder pastoral para... está usando este poder pastoral, lo está llevando al ámbito geopolítico. Es así que Francisco está dando está hablando mucho de las conversaciones entre culturas, le ha dado un nuevo título de lo que es el Evangelio para Francisco. El Evangelio no es arrepentimiento ni salvación del alma. Para Francisco el Evangelio es la conversación entre culturas, la conversación entre religiones, la conversación para sacar cosas en común, ¿no? Entonces le da un nuevo significado a lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces, desvirtuando y yendo en contra de la palabra del Señor. No se olviden que el espíritu del anticristo va en contra del Evangelio, en contra de la palabra del Señor, y si no puede ir en contra de él, trata de tergiversarlo o le da un nuevo significado. Por eso el Papa Francisco está siendo movido por el espíritu del anticristo. Y esto es muy importante, saber diferenciar eso. Es por eso que este poder pastoral geopolítico ya está trabajando en el nuevo orden mundial. Es más, hay un documento oficial en el Vaticano que es la Fratelli Tutti, donde promueve el Papa Francisco
un nuevo orden mundial, una sola religión, ¿no? Entonces es a partir de ahí que Francisco está ya trabajando en este poder pastoral geopolítico, que lo que implica es gobernar de forma global, ¿no? ¿No? Entonces esto es muy importante. Eh, en el poder pastoral, lo que se hace, este fenómeno, estas personas no reinan, sino guían a las ovejas. Y no tiene que haber cuestionamiento en esa guía, ¿no? Porque en este caso el pastor tiene poder sobre las ovejas. Y en la Iglesia Católica se usa el poder pastoral, pero ya muy ligado a lo que es Francisco, ¿no? Si Francisco dice que esta pared no es verde, es roja, entonces tiene que dar todos los casos, ¿no? Porque hay una infalibilidad del Papa. No sé si, y esto es muy importante también reflejarlo, reflexionarlo. Entonces, esto es muy importante. Es así que podemos decir que hay un control espiritual de la gran ramera. El falso profeta tendrá un control espiritual. En Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda autoridad, y aquí en el griego se usa la palabra poieo, porque ejerce autoridad, toda autoridad cuando está la bestia. Autoridad viene del griego exousia, que es una capacidad. O sea, el falso profeta tiene la capacidad. El falso profeta tiene el privilegio, también en el griego se usa exousia, tiene la capacidad, tiene el poder de control, ¿no? De control de la gente, del control espiritual, del control de las almas. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el falso profeta con el control espiritual? Busca que adoren al anticristo, ¿no? Aquí se usa la palabra en el griego proskuneo, ¿no? En Apocalipsis 13:12, donde dice que el falso profeta busca en ese control la adoración del anticristo. Y proskuneo en el griego significa que la gente va a adorar su frente en el piso al anticristo, ¿no? Entonces esto es muy importante. El falso profeta finge cualidades de profecía, ¿no? Aparte de tener un control espiritual, finge cualidades de profecía. Hoy en día hay muchos falsos profetas, como el señor Maldonado, que ha empezado a hablar que Dios ha traído la Copa del Mundo a Argentina y otras cosas que no tienen nada que ver con profecía bíblica. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Maldonado, por ejemplo? Por eso le digo, hija de la ramera, finge cualidades de profecía, ¿no? Y esto es muy importante. La palabra del Señor nos dice que los ministros de Satanás se disfrazan de apóstoles, de profetas. Y esto tú lo vas a ver en 2 Corintios 11, 13 al 15. Fraudulentos, ¿no? Que son fraudulentos, que se disfrazan, ¿no? Que se transfiguran, que engañan, ¿no? A la gente. Daniel 8:25 nos dice también que el anticristo promoverá el engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño es hacer creer que algo falso es verdadero. Y eso es muy importante. Y la mentira va en contra de la verdad, por supuesto, pero para mí es más peligroso el engaño. Y el diablo será el anticristo en este caso será, juntamente con el falso profeta, será una persona que sabrá engañar muy bien a todos los pueblos, lenguas y naciones. Bueno, este sería el estudio Poder Pastoral y Control Espiritual. Vamos a continuar con los estudios. La Babilonia religiosa, hay mucho por hablar. Vamos a hacer un análisis en el griego de Apocalipsis 17:1. Y después, bueno, tenemos también apuntes para compartirte. Puedes escribir inbox aquí en el Facebook para si tú quisieras esos apuntes de todo lo que estamos hablando. Bibliografía también. Y bueno, vamos a continuar mañana, justamente, vamos a hablar
de analizando Apocalipsis 17:1. El análisis lo quisiera dar del griego al final, pero mañana vamos a hablar eh, justamente de Hans Kung, ¿no? Y cómo Hans Kung lo que busca es una teología universal. Y esto es muy importante entender y comprender lo que busca la teología ecuménica, que son los mismos objetivos del neopaganismo, que es la parte del satanismo, ¿no? Que se unan todas las religiones para la adoración del anticristo. Entonces hablaremos, por ejemplo, conceptos como la ética primigenia, la ética mundial. Miren, la ética mundial. Hans Kung ya ha estado hablando de ética mundial. Él era asesor del Concilio del Vaticano II, ¿no? Una ética en todo ámbito. Y él ha empezado a cuestionar todo lo que es dogma, ¿no? Y vamos a empezar a analizar de Hans Kung para empezar a hablar de la teología ecuménica y por qué yo estoy en contra de la teología ecuménica. Bueno, y esto tiene que analizarse, es la base también de lo que es ese vino mezclado, ¿no? Miren que Hans Kung, ya para ir terminando, como para hacerles antojar algo de lo que se va a hablar mañana, habla de una ética primigenia o una ética mundial. Y los principios francmasones hablan de una fraternidad universal. Y además habla de un Dios universal. Y justamente la masonería y la francmasonería habla de una tolerancia mutua. Miren la misma enseñanza de lo que es el ecumenismo, lo que es la francmasonería y lo mismo de lo que es el neopaganismo, ¿no? Que es la tolerancia mutua de diferentes religiones. ¿Qué es lo que busca, en otras palabras, estas doctrinas masónicas, lo que habla también Hans Kung y otras? Lo que busca es quitarle las identidades a las diferentes religiones para que haya una sola religión que va a ser la adoración del anticristo. Bueno, eso vamos a hablar mañana de Hans Kung y vamos a relacionarlo con la francmasonería. No, perdón, mañana no, lo vamos a hablar el lunes. El domingo vamos a hablar en la noche, perdón, domingo en la noche. Mañana estaremos con un especial vamos a hacer un estudio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A las 9 de la noche vamos a estar, perdón, 9 de la noche aquí en vivo igual. Y vamos a hacer un estudio de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, Dios nos bendiga, y este seguiría el segundo video de la Babilonia religiosa, y justamente habíamos hablado aquí está, el poder pastoral y el control espiritual de la Babilonia religiosa. Queremos saludar a Melanie Flores, Raúl Ali, Reinaldo Machaca y a todos los hermanos que nos están siguiendo. Suscríbete al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online 2.0 y ahí tendrás muchos estudios bíblicos, ¿no? Palabra del Señor, palabra, carne espiritual, ¿no? Porque creo que ya la gente está cansada de leche espiritual. Dios nos bendiga, la paz de Dios esté con ustedes.